El maestro Felipe Vega es maestro en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Realizó 2 másteres en España, tanto en gestión y financiamiento de proyectos internacionales y en dirección internacional de proyectos internacionales en España, becado por la Organización de Estados Americanos. Asimismo, estudió en el Ejecutivo para Altos Directivos en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Posee también un diplomado en proyectos de asociaciones público-privadas y un certificado en dirección de proyectos emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, por supuesto, de diversos cursos en materia de proyectos, procuración de fondos para municipios y organizaciones de la sociedad civil. Certificado en Administración de la Construcción por el Tecnológico de Monterrey y máster en negocios de empresas del sector de la infraestructura para altos directivos, de igual manera en Madrid. Además, fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2007, así como también el gobierno del estado de Oaxaca lo reconoció con el Premio Estatal de la Juventud en el área de actividades académicas. Asimismo, fue seleccionado a través de un concurso nacional para ser uno de los 3 delegados juveniles que representaron a México en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En este encuentro tuvo reuniones con el exsecretario general de la ONU, el señor Kofi Annan, y exsecretario general, el señor Ban Ki-moon, para tratar sobre asuntos humanitarios y sociales. Leí un poquito de la semblanza del ponente que tendremos a continuación, un gran ponente con amplia experiencia en el tema, por supuesto lo acaban de escuchar, con un gran currículum. Estoy segura que van a aprender muchísimo, aprovechen al máximo ya que es bueno, totalmente gratuito para todos ustedes, con muchísimo cariño por parte de FECANI Latinoamérica, y que estén pendientes, puesto que también el día de mañana vamos a tener 2 conferencias más que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a darle en este momento entrada al maestro Felipe Vega para que podamos ya, ahora sí, iniciar con la conferencia y estén todos pendientes. ¿Ahí me escuchan ya? ¿Me escuchan bien? Muy bien aquí. Ok. Sí, ya. Sí, muy bien. Mucho gusto a todos tenerlos por acá. Ilse, te pido que si más personas se conectan, que podamos darle el acceso. Se sigue conectando más gente, hay que irlos aceptando mientras yo me voy a encaminar en la reunión. Para ya darle trámite a lo que nos corresponde el día de hoy. Bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla para irles platicando un poco más. Ahí se ve la presentación. ¿La pueden ver todos? ¿Alcanzan a verla? Sí. Ok, perfecto. Sí. Bueno. La mayoría de los municipios del país tiene las mismas dificultades para acceder a los recursos. La mayoría tiene los mismos problemas para acceder a recursos extraordinarios, más allá de los que les corresponde por ley. Ahorita les voy a mencionar algunos, les voy a mencionar cuáles son los que tienen, a qué se dedican esos fondos, para qué se ocupan, pero la mayoría tienen problemáticas similares, ¿no? ¿Cuáles son estas problemáticas? Bueno, se les complica la gestión de los recursos públicos porque muchos de ellos solicitan recursos, pero no saben cómo pedir o cómo presentar sus proyectos, cómo pedir la autorización y los procesos que se llevan a cabo para solicitar recursos o para gestionar recursos extraordinarios, pues la mayoría de ellos tienen requisitos legales, requisitos técnicos y requisitos de estructuración, de justificación de los proyectos sociales para acceder a ellos. Si no se tiene esta parte, si no se cumple con esta parte, pues no se va a poder acceder a ellos, por más acuerdos, contactos, relaciones políticas que tengan. Hay que presentar recursos, hay que presentar solicitudes de recursos bien justificadas y regularmente están justificadas o respaldadas en un proyecto social.
sea de todo tipo, proyectos de salud, proyectos de temas sociales, proyectos de infraestructura, temas de cultura, todos los proyectos tienen que estar sustentados en ellos. Y además, al ser el municipio el eslabón más débil de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, más débil en el sentido de pues, que los funcionarios públicos, en la mayoría de los municipios, carecen de capacidades técnicas para poder acceder a los recursos. Digo, de querer recursos, pues todos quieren, ¿no? Pero para poder acceder a ellos se deben cumplir con requisitos, se deben preparar expedientes, se deben preparar proyectos para que se puedan presentar y puedan pasar todos los filtros que tienen las fuentes de financiamiento, dependiendo del tipo de financiamiento a presentar, ¿no? A solicitar. Se desconoce los programas, aunque ustedes no lo crean, los presidentes municipales entrantes, sus asesores y sus funcionarios, muchos pues llegan con la intención de resolver los problemas sociales del municipio o llegan con la intención de resolver las problemáticas, las demandas ciudadanas, pero esto no quiere decir que ya tengamos la posibilidad o ya tengamos las capacidades técnicas o las habilidades para poder presentar y solicitar los recursos. Entonces, esta es un área muy amplia de oportunidad para los municipios, porque solamente aquellos que presenten proyectos adecuados, por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Solo aquellos que presenten proyectos adecuados, propuestas novedosas, propuestas que cumplan con los requerimientos, dependiendo de las reglas. No hay un solo tipo de regla, no hay un solo tipo de financiamiento o una sola fórmula para presentar los proyectos, sino que dependiendo de la institución donde se vayan a presentar, pues cambian los requisitos. Ok, aunado a ello, el periodo municipal es muy corto, 3 años regularmente, en algunos estados para equiparar el periodo de gobierno municipal lo equiparan a 4 años o 5, y en algunos estados los gobiernos municipales llegan a ser hasta de 2 años, o en el caso de Oaxaca, por ejemplo, donde existen los usos y costumbres, pueden ser hasta de 1 año, o sea, aunque parezca increíble, 1 año. A esto le sumamos que no se conocen los programas sociales, existe una dificultad para poder gestionar los recursos extraordinarios, y hay municipios pues, que sí quieren, pero no pueden. Hay municipios que definitivamente no pueden porque tienen adeudos con administraciones anteriores o las capacidades técnicas y el tamaño de la administración municipal pues no permite que se puedan hacer proyectos extraordinarios, o no permiten que se puedan hacer proyectos técnicos muy avanzados. Y entonces, mientras más el proyecto sea más especializado o requiera más presupuesto o requiera una solución más técnica, pues se dificulta más, ¿no?, el acceso a esos recursos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se requieran más recursos, se necesita justificar más elementos, y eso es lo que realmente complica a veces esta situación. Y bueno, los municipios manejan varios recursos, pero para poder entender esta parte, lo que vamos a ver aquí es que existe un plan municipal de desarrollo que está alineado al plan estatal y un plan nacional. Vamos a encontrar también que a través de la federación se establecen los presupuestos. Estos pueden ir dirigidos a la misma federación en sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y a los estados. También hay una parte del presupuesto que va a los estados y otra que va a los municipios. Entonces, si hacemos una división de cómo se distribuye el presupuesto de egresos de la federación o todo el presupuesto federal, nos vamos a encontrar
que el 30% aproximadamente va dirigido a los estados y municipios. El otro 30% va dirigido al ejercicio del gasto en la federación, en sus diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el otro 30% es para el pago de la deuda y los compromisos que tiene México. Deuda externa, deuda interna, pago de intereses, o sea, todo va para el pago de la deuda, 30, 30 y 30. Y así es como se distribuye el presupuesto. Entonces, los municipios tienen sus recursos propios que les llegan por ley a sus arcas a través de los estados, y los estados ya les transfieren a los municipios, pero es un derecho que les toca a los municipios. ¿Cuáles son estos fondos? El ramo 28, el ramo 33, y eso, el ramo 28 y el ramo 33 son recursos que llegan tanto a los estados como a los municipios. En el caso del ramo 28 vamos a encontrar aquellos recursos que están enfocados de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. Y de acuerdo al ramo 33, que es el FIS, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el Fortamun, estos recursos están enfocados a atender los requerimientos, pero principalmente de carencias sociales y combate a la pobreza. En eso está enfocado el ramo 33. Y en el caso del ramo 28 nos vamos a encontrar que son los gastos que se les llama, que les conoce también como participaciones federales, que tanto llega a los municipios como llega a los estados, y estos sirven para cubrir requerimientos o necesidades de pago de nómina, pago de gastos operativos, gasolina, papelería, todo lo que ocupa el municipio para hacer su trabajo. Y también entran algunos apoyos, ¿no?, que piden la población, apoyo para ciertas actividades deportivas, actividades escolares. A veces le van a pedir para la caja del muerto, y de ahí sale ese dinerito para apoyar a la gente, y no tienen una etiqueta de gasto. ¿A qué se refiere esto? Que no tiene específicamente reglas que diga, a ver, te tienes que gastar tanto porcentaje en estos conceptos. Caso contrario a lo que sucede con el ramo 33, por ejemplo. En ese caso, sí existen reglas para gastar el ramo 33, tanto en el fondo 3, que es el FIS, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el fondo 4, conocido como Fortamun. Esos dos fondos, el 28 y el 33, son los que tienen todos los municipios del país. Todos, algunos más, algunos menos, pero todos tienen estos recursos. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? Bueno, mediante fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, que es la ley donde dice cuánto recurso le corresponde a los municipios de acuerdo a fórmulas. ¿Qué tipo de fórmulas? Bueno, existen fórmulas que incluyen variables históricas, cuánto dinero han venido recibiendo los municipios año con año, variables demográficas, de qué tamaño es su población, variables recaudatorias, cuánto dinero recauda el municipio, cuánto dinero recauda, y variables resarcitorias. Las resarcitorias se refieren a resarcir el abandono, los daños, la marginación que tienen los municipios, principalmente los del sur, que durante los últimos años o las últimas décadas, pues de alguna manera han sido olvidados o descuidados, ¿no? Después vamos a tener una parte que se le conoce como excedentes de ingresos federales. Estos recursos están enfocados o distribuidos de acuerdo a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y después vamos a encontrar los convenios de reasignación de recursos, que son asignados de acuerdo a lo establecido en los propios convenios. Y después vamos a encontrar los programas federales. Programas federales asignados a los municipios o a los estados de acuerdo a fórmulas, políticas, programas, estrategias de cada dependencia y entidad federal. Los municipios y los estados tienen que presentar proyectos si quieren participar en programas federales adicionales a los recursos que ellos reciben. Tanto los municipios como los estados reciben ramo 28 y ramo 33. Y en el caso de los excedentes de ingresos federales, son recursos que cuentan con una etiqueta de gasto específico, y son regularmente recursos extraordinarios que llegan cuando a veces se vende más petróleo del estimado,
o a veces se obtienen recursos mayores a los proyectados por la recaudación de impuestos. Digo, rara vez sucede esto, pero sí llega a suceder en algunos casos y nos vamos a encontrar con los convenios de reasignación de recursos. Estos recursos, compañeros, son recursos que se asignan de acuerdo a lo establecido en los propios convenios. Son convenios específicos para alguna tarea en específico. Entonces, nos vamos a encontrar con que esos programas federales, los recursos, convenios de reasignación, si no existen recursos en el 28, si no existen recursos en el 33 de los municipios, si no hay recursos en los estados que puedan aportar o hacer mezcla de recursos con los municipios. Seguimos. Entonces, cuando no existen estos recursos, entonces se puede gestionar un recurso ante el gobierno federal que no está ni en los ramos, ni está en el estado, ni está en los programas federales. Se puede gestionar, se tiene que hacer vía Secretaría de Hacienda, dependiendo del tipo de recurso o el monto del recurso, se solicita el dinero. Hacienda hace una evaluación del proyecto, regularmente son evaluaciones costo-beneficio, y con base en ellos ya se hace esta evaluación y se asigna el recurso al municipio. Entonces, pues todos los municipios tienen necesidades, pero todos los municipios tienen 28 y tienen 33. Y en algunos casos les toca del 28 o del 33, y los que quieran acceder a cierto tipo de recursos o ingresan proyectos en programas federales o ingresan proyectos en convenios de reasignación de recursos, donde se reasignan recursos no gastados por las dependencias para cierto tipo de proyectos en específico. Si han escuchado ustedes el término subejercicio, es cuando algunas dependencias no se gastan el dinero y lo tienen que regresar a la federación. Ustedes no lo crean, sí existen municipios que no se gastan el dinero, no les da el tiempo, la capacidad operativa de su personal es insuficiente, o a veces les depositan el dinero muy tarde para ciertos proyectos, ciertas obras, y dicen, ok, te los depositan hoy, a lo mejor pudiera ser 18 o 20 de diciembre, y les dicen, ok, pero tienes que gastar antes del 31 de diciembre y además comprobar. Entonces, a veces es imposible ejecutar la obra, todos los procesos y comprobar. Se tienen que pedir prórrogas, y en algunos casos algunos municipios dicen, no, mejor no quiero el recurso, lo devuelvo. Mejor devuélvelo, para que nos metemos en broncas y al rato vamos a tener una dificultad a la hora de comprobar o a la hora de responsabilizarnos por ese dinero. Hay municipios que lo hacen también, que devuelven los dineros por no gastárselos en los tiempos establecidos. Bueno, en el caso del FICE nos encontramos que son obras de beneficio social. En el caso del FIS, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, son obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación. En el caso de aportaciones federales, pues nos vamos a encontrar todos estos fondos que ustedes ven aquí, que llegan a los estados y los municipios. Este es el famoso ramo 33. Este es el famoso ramo 33. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Alguien me rayó la pantalla? Ahí se ve de rojo. Bueno, ya está. Ok. Y bueno, el marco jurídico o las leyes que regulan esta parte del ramo 33 están en el artículo 25 al 51 del Código Fiscal, de la Ley de Coordinación Fiscal, donde les decía yo que vienen las fórmulas donde se calculan cuánto dinero le corresponde a los municipios para hacer su trabajo, y a los estados también. Entonces, si se fijan, todo esto es el ramo 33, todo esto. Y hay del ramo 1, del fondo 1 al fondo 8, que conforman el ramo 33. Bueno, el fondo 3 y el fondo 4
esos conforman el ramo 33 de los municipios. El FAIS, que es el fondo 3, el famoso fondo 3, y el 4 es el famoso fondo 4 o el Fortamun, que también se conoce como Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. Bueno, y todos los demás, el 1, el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, les llega a los estados, ¿A qué se refiere el 1? Por ejemplo, educación básica y normal de los estados. El 2 es las aportaciones para los servicios de salud. Los servicios de salud de los estados, las entidades federativas están en el 2. De ahí sale el dinero de ese fondo del 33. El fondo 5, fondo de aportaciones múltiples, pues se refiere a el FAM, aquí está del lado izquierdo, infraestructura educativa básica o infraestructura educativa superior, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria. Ese es el fondo de aportaciones múltiples, pero además el mismo componente, dentro del mismo FAM, del mismo fondo de aportaciones múltiples, vamos a encontrar la asistencia social. Dice, el igual canaliza a través del sistema DIF el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y apoyos para la asistencia social. De aquí sale el dinero con el que operan los DIF estatales, de este fondo, del ramo 33. Nos vamos a encontrar también las aportaciones de la federación a otras entidades federativas que tienen como destino atender los gastos de los servicios de salud. El FASA tiene como principal objetivo aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal. O sea, todo lo que sea tema de salud de los estados está a través de ese fondo. Después, dentro de los estados, tenemos este otro fondo, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y tiene que ver con reclutamiento, selección, evaluación, formación de recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, los temas de policías judiciales, Red Nacional de Telecomunicaciones, informática, para pagar la seguridad pública de los estados, y la construcción, mejoramiento, ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia. Y bueno, dentro de esos mismos fondos, acuérdense que el FAIS es fondo 3 de ramo 33, FAIS, así apréndanselo de memoria. FAIS, ese es el que tienen los municipios, ese es el famoso ramo 33 para hacer obras de infraestructura social, y tenemos también el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. Y bueno, si ustedes se fijan en la lámina, en la diapositiva, dice, se entrega a los municipios, el FAIS, en los primeros 10 meses del año por partes iguales de enero a octubre. La ley establece que deben entregarse a través de las entidades federativas de manera ágil y directa. Y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios se entrega a los municipios en 12 meses por partes iguales a través de las entidades federativas de manera ágil y directa. Y bueno, este dinero es oficialmente de los municipios por ley, de acuerdo al artículo 115 y de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, el artículo 115 de la Constitución, le corresponde a los municipios, pero llega a los estados. Entonces los estados tienen la obligación de liberarles este dinero los 5 días posteriores a los que llega el municipio. Después de que le llega a los estados, tienen que liberar el recurso, ¿no? Entonces, muchos municipios, pues, desconocen esto. Muchos ayuntamientos, presidentes desconocen esto. Muchos regidores, ayuntamientos desconocen todo esto que les estoy mencionando. Entonces, pues muchas veces este desconocimiento,
desorientación que existen en estos temas provoca que haya problemas en los municipios. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es el proceso de gestión de proyectos? Bueno, en el caso de recursos federales necesitamos contar con documentación legal en orden, proyecto técnico, el tiempo de entrega, la evaluación del comité organizador, el seguimiento del proyecto, el cabildeo y la negociación, y no tener adeudos con la dependencia que les va a dar el recurso. En el caso de recursos federales. Reglas de operación, publicación de convocatorias, apertura de ventanillas, ingreso de proyectos, revisión de proyectos, corrección de proyectos. Publicación de proyectos, formalización de convenios, administración o depósito de los recursos económicos, ejecución del proyecto, supervisión de las acciones, de la dependencia, comprobación, reglas de operación. ¿Y dónde lo encontramos? En la Secretaría de Hacienda. Ahí encontramos el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, después vamos a encontrarnos este ciclo de gestión de los proyectos o ciclo de los programas federales, recursos extraordinarios, programas federales, apertura de ventanilla, reasignación de recursos, ejecución de los proyectos y cierre y comprobación de los recursos. Después vamos a encontrar esta documentación legal que necesitamos de los municipios: constancia de situación fiscal, escritura y predios regularizados, permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, padrón de toma de agua, censo de luminarias y, muy importante, conocer conocimiento de estadísticas oficiales. Y vamos a ver diferentes alternativas de financiamiento: municipios, asociaciones civiles, empresas, cooperativas, personas físicas, emprendedores, sociedades de producción rural. Es decir, el dinero o los presupuestos del gobierno federal o estatal no solamente están enfocados que vayan directo a los municipios, o los internacionales, no todos están enfocados a los municipios, algunos están enfocados a otro tipo de figuras, como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, o empresas, o cooperativas, o sociedades de producción rural. Entonces es importante que ustedes conozcan todas estas alternativas, porque si ustedes son parte de un gobierno municipal o llegan a un gobierno municipal, se van a encontrar, uno, con que los recursos son insuficientes; dos, que muchos de los recursos no están enfocados a los municipios, porque los municipios tienen recursos propios; tres, muchos recursos internacionales están enfocados a ONGs o a asociaciones civiles; cuatro, mientras más grande sea el proyecto, más solicitud de dinero se haga, más complejo es el proceso para poder acceder a esos recursos. Y si se quiere acceder a los recursos internacionales, les van a pedir más requisitos y más reglas y más transparencia y más supervisión, y se vuelve más complejo. Y si son, por ejemplo, cooperativas o personas físicas o empresas, pues como son figuras lucrativas, pues no hay casi recursos en gobierno. Sí hay por ahí algunos recursos en algunos gobiernos estatales para apoyar a la pequeña, mediana empresa, a las sociedades de la economía social, como las cooperativas, pero ya si son negocios más grandes, sí requieren un financiamiento privado. Privado, vía banco, vía caja de ahorro, vía financiera local,
Y si son gobiernos, también hay financiamiento público vía ramo 33, 28, de ahí sale el recurso, o puede salir vía 33, 28 o fondos especiales en los estados, o puede salir vía programas federales, o como les mencioné, vía reasignación de recursos, o vía convenios especiales con el gobierno federal. Pero si no encuentras el recurso en ninguno de estos fondos, pues hay tres formas: o lo pagas tú, o buscas gestionarlo en esas formas que le dije. La cuarta es, o haces un proyecto de APP, se los voy a mostrar al final cómo es un proyecto de APP, asociación público-privada, donde hay esquemas de concesiones o de prestación de servicios, o proyectos llave en mano, donde el privado es quien financia la infraestructura pública y el municipio les concesiona la prestación del servicio. Y si no, y la cuarta, y que es lo que regularmente sucede, es no hacer nada. Ese es regularmente lo que sucede. Ni se gastan el dinero, si se lo gastan, algunos lo invierten bien y ya no hay suficiente dinero, no hay suficiente recurso. La otra opción es que lo buscan en otras ventanillas. Esos tipos de ayuntamientos o municipios pues reciben financiamiento externo de otras fuentes diferentes al 33 o al 28 a través de programas federales o a través de proyectos con el Estado o mezclas de recursos donde el Estado pone dinero. Y luego nos vamos a encontrar con los proyectos público-privados, ¿no? Que es con la iniciativa privada, pero no todos los proyectos públicos o las necesidades de los municipios van enfocados a un proyecto de asociación público-privados, porque las asociaciones público-privadas pues son esquemas de financiamiento que pueden invertir la iniciativa privada regularmente a través de bancos nacionales o internacionales. Y pues es un modelo de negocio básicamente, entendiéndose como un esquema financiero que permita generar los ingresos necesarios para pagar las inversiones que se hicieron en la infraestructura pública. Y la cuarta, que es la más segura que les pase si no se meten de lleno los fondos, no se asesoran, no ven otras formas de financiamiento, es no hacer nada, que es lo que sucede en muchos municipios del país. Por desconocimiento, por miedo, por incapacidad, por falta de visión. Entonces, eso sucede con muchos gobernantes, desafortunadamente, en nuestro país. ¿Cómo se elabora un proyecto o un expediente para solicitar recursos? Bueno, primero necesitamos identificar el problema, el programa, el fondo, seleccionarlo, elaborar el proyecto, el expediente de acuerdo a cómo te lo vaya a pedir. No hay como una fórmula mágica o una sola fórmula. Cómo te lo vaya a pedir la fuente de financiamiento, que puede ser estatal, municipal, federal, nacional, internacional. Pero regularmente es proyecto, el proyecto técnico, y luego es la integración del expediente técnico, los famosos expedientes técnicos, ¿no? Justificación, objetivo, ubicación, beneficiarios, fuentes de recursos, componentes, actividades, cronograma, presupuesto, y luego encontramos la integración del expediente, la carátula de el oficio de solicitud, proyecto ejecutivo, validaciones, permisos. Todo eso es importante. Si ustedes no cumplen con una o varias, su proyecto va para atrás, no procede. El programa de obras, planos de arquitectura, ingenierías, y esto retrasa los proyectos. No es así de hacerlo improvisado y se me ocurrió esta idea y háganla y inviertan el dinero, y ahí es donde se hacen malas inversiones públicas. Ahí hay muchas unidades deportivas abandonadas, sin usar,
Hay muchos elefantes blancos, como les llaman, elefantes blancos. Esto quiere decir son obras o inversiones por parte del gobierno que gastaron, invirtieron y lo abandonaron. Lo abandonó el gobierno, la gente lo abandonó, a nadie le interesó porque se planeó mal, se ejecutó mal, es no funcional. No sé si nos escucha alguien de Cancún por ahí o de Quintana Roo. Ahí está ese auditorio que está en la carretera hacia el aeropuerto, la salida de Cancún. No recuerdo su nombre, pero que se hizo durante el gobierno del exgobernador Borge. Y no se puede utilizar, no sé cuántos, 300, 400 millones costó ese edificio, y no se puede utilizar porque técnicamente no hicieron los estudios, lo construyeron personas o empresas que no eran como las especializadas, y ahí están 300, 400 millones tirados a la basura. Y así hay muchísimos proyectos alrededor del país. Seguramente ustedes conocen varios en sus estados, en sus municipios, que son inversiones que se hicieron y no sirven para nada. Otro ejemplo que hay en muchos estados, la mayoría, son las inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, hubo un momento en que había recursos para gestionar plantas, metieron proyectos, sacaron el dinero, se invirtieron los dineros en esos proyectos, inauguraron la planta, tomaron foto, todo bonito, el gobierno, el presidente municipal está trabajando, se va el presidente municipal y el que llega abandona el proyecto, la gente ni quería ese proyecto, no era como el principal problema social que se requería resolver, y ahí quedaron abandonadas las plantas de tratamiento. Hay más de 90% de plantas de tratamiento por estado que no son funcionales y están abandonadas. También nos vamos a encontrar con otro tipo de proyectos que son aquellos que están enfocados a resolver ciertas problemáticas. Entonces, no todos los proyectos son de obra. Muchos tienen la idea de que son proyectos de obra, pero no todos los proyectos son de obra. Hay proyectos, por ejemplo, de salud, hay proyectos de cultura, hay proyectos de educación, hay proyectos de capacitación, hay muchos tipos de proyectos, pero todos tienen que pasar por este proceso. Expediente, revisión, aprobación, ejecución. La ejecución es ya cuando entra otro proceso de cómo hacer las contrataciones públicas, a quién se les van a asignar los contratos, quién va a ejecutar el proyecto, quién va a cobrar el proyecto, y este es todo un amplio panorama de oportunidades que hay aquí, si son empresa privada, por ejemplo. Y vamos a encontrar en la última parte, en la conclusión, que regularmente hay una supervisión y vigilancia de la obra, hay entrega de la obra y hay la comprobación de la obra. Y después nos vamos a encontrar esta parte importante, interesante, que tiene que ver con las reglas de operación de los programas. El fin que se requiere alcanzar, los objetivos específicos, la cobertura, la población específica, tipos y características de los apoyos, proceso básico. Algunos programas federales, proyectos para infraestructura cultural, para rehabilitación y construcción, casas de cultura, bibliotecas públicas, auditorios, museos, centros culturales, salas de lectura, escuela de artes y oficios, requisitos y formatos. Ahí vienen las convocatorias, los formatos. Esta sesión va a quedar grabada, se les va a enviar por correo electrónico a los que se registraron en el link. Se les va a enviar por correo electrónico para que tengan la información. Proyectos para infraestructura indígena, agua potable, drenaje, electrificación. Programa Nacional de Reconstrucción para los estados que fueron afectados por el sismo del 2017. Pueden participar entidades federativas, municipios, instituciones académicas, particulares. Pueden ser apoyos económicos o apoyos para capacitación. Ahí vienen formatos, los tipos de proyectos que se pueden meter para rehabilitación o reconstrucción. También existen los apoyos para los planes municipales de desarrollo, los planes de desarrollo urbano que tienen que ver con la proyección de las ciudades a futuro. Hay otros programas de apoyo a la cultura, PACMI, PAISE, Foremova, Profes, Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Otros programas dentro de otras dependencias, derechos indígenas, mujer indígena, pueblo indígena, pueblos indígenas,
Fondos internacionales, bueno, hay muchos y muchos tipos de fondos. Dependiendo del tipo de fondo que ustedes vayan a requerir, pueden ustedes explorar estas páginas para que ustedes puedan solicitar fondos vía gobiernos municipales o vía ONGs, vía asociaciones civiles. Regularmente las organizaciones internacionales, cuando se baja un recurso, ya sea baja a ONGs o baja a través de un fideicomiso, o sea, una figura jurídica especial que se tiene que formar de manera paralela al gobierno municipal para que llegue ahí el dinero y se conforme un instrumento jurídico legal para que se ponga se ponga ahí en la conformación del fideicomiso, cuando se hace el acta del fideicomiso, ahí se ponga para qué va a ser el dinero. Puede ser cultura, salud, educación, pueblos indígenas, discapacitados, deporte, lo que ustedes vayan a hacer se pone ahí en el fideicomiso, en la escritura pública del fideicomiso. Entonces, hay muchas organizaciones internacionales que tienen recursos, o gobiernos extranjeros, o a veces si se hacen hermanamientos a través del programa de hermanamientos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel nacional, se asesora a los gobiernos locales, principalmente municipales, pero también a los estatales, para que ellos puedan abrir dentro de sus oficinas o dentro de su estructura administrativa municipal, oficinas de relaciones internacionales. Y entonces, pueden ustedes solicitar, ¿no? Hay fondos de Canadá, de Nueva Zelanda, del gobierno de Estados Unidos, de organismos como la ONU, la Unión Europea, que se pueden aterrizar a través de los gobiernos municipales o a través de los gobiernos estatales o a través de las ONGs, vía ONGs, asociaciones civiles que ya existen, o si crean una nueva asociación o crean un fideicomiso, también se puede hacer, ¿no? Se puede hacer como una figura nueva, Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que vayan a bajar. Y aquí es muy básico, regla básica, crear un fideicomiso, una asociación, una figura jurídica que sea muy específica para el proyecto o los tipos de proyectos que vayas a trabajar. No puedes crear una sola figura que haga cultura y haga salud y haga educación y además venda chicharrines y sean payasos sus miembros. No se puede crear. Necesitas especificar muy bien, y si quieres hacer varias cosas, tendrás que hacer 2, 3, 4, 5, 6 figuras diferentes. Y eso es muy importante que lo consideren si en algún momento quieren ustedes acceder a fondos internacionales, como gobiernos locales, como sociedad civil, como gobiernos estatales. Nosotros llevamos esos procesos y ayudamos regularmente a hacer este tipo de figuras y a poder conseguir los fondos extraordinarios para los proyectos sociales, porque todos los proyectos, incluyendo los de obra pública, drenaje, electrificación, proyectos de salud, de comunicaciones, de transporte, carreteras, todos son proyectos sociales que parten de una problemática social, resuelven problemáticas sociales, así sea ladrillo, sea cemento, sea lo que sea. Entonces, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, todo lo ven en términos de números o de planos o de cemento, y ahí es donde se encuentran las problemáticas. ¿Por qué? Porque lo ven en términos de negocio, y digo, no está mal, porque finalmente las obras públicas, las empresas constructoras son negocios. Los políticos, los gobernantes lo ven en términos sociales o en términos políticos para que sigan ascendiendo en su carrera política, y también lo ven en términos de negocios, ¿no? Porque está muy sabido, digo, no es algo inventado o que vaya yo a inventar, muy sabido de que el principal problema de nuestro país es la corrupción. Entonces, mucha gente se postula para los cargos públicos porque quiere tener el control sobre los contratos de gobierno, la obra pública y todos estos fondos que se tienen a través de los municipios o los gobiernos estatales. Entonces, dicen que cuando cambia un gobierno no se acaba la corrupción, nada más cambia de manos los que hacen los negocios.
Entonces, si quieren enterarse más, vean cuáles son los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios y de obra pública en sus municipios, en sus estados y a nivel federal. Véanlos cómo se hacen, revísenlos y pues saquen sus propias conclusiones de manera objetiva y ahí encontrarán muchas respuestas. Y bueno, también, como les mencionaba al principio, existen las asociaciones público-privadas. Estas asociaciones público-privadas son contratos que se establecen entre los gobiernos locales, pueden ser municipales, estatales o el propio gobierno federal, sea del color que sea, donde se intervienen privados. Se firman contratos entre el gobierno y el sector privado, donde el sector privado es quien pone el dinero, financia o provee un servicio público que tenga que ver con diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento, provisión. O sea, todo esto abarca las asociaciones público-privadas. Y el sector privado financia realmente las obras y servicios públicos y en la mayoría de los casos cobra, ya sea como pagos mensuales o anuales, y además su interés, cobra como si fuera un préstamo, un crédito, o el gobierno le dice, ok, invierte y yo te voy a concesionar ese servicio público durante 10, 20, 30 años. El privado opera, diseña el proyecto, construye y equipa el proyecto de acuerdo al precio, tiempos y calidad acordada en los contratos previamente establecidos. Es como se logra hacer esto. Y bueno, hay muchas asociaciones público-privadas a los gobiernos estatales. También hay muchas asociaciones público-privadas en gobierno federal, claro, sean del color que sea, verde, blanco, rojo, el que sea. Hay muchas asociaciones público-privadas. Muchos de los servicios, prestación de servicios de carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, son asociaciones público-privadas. El Arco Norte, el que va de Puebla hasta Querétaro, San Luis Potosí, hasta allá arriba, y con el que te libras pasar por la Ciudad de México, es una asociación financiada por un privado y cobrado por un privado, ¿sí? El circuito mexiquense, la carretera costera que va a Chiapas, la que rodea la parte costera de Chiapas, todas estas son asociaciones público-privadas. Todos los aeropuertos, puertos están concesionados a los privados. Y siguen existiendo proyectos público-privados. Ahí está el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya, una parte es inversión pública y otra parte es inversión privada. El segundo piso de la carretera Veracruz, Ciudad de México, o la parte que es del segundo piso que está frente a la Volkswagen en Puebla, es una asociación público-privada. Lo hace mismo el PRI, lo hace mismo el PAN, lo hace mismo Morena. Tienen asociaciones público-privadas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Por qué sucede esto? Pues porque no encuentran el dinero, no tienen los recursos del propio gobierno para invertir en obras de infraestructura de gran tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les comenté, ¿no? De todo el presupuesto de egresos de la federación, el 30% está destinado a estados y municipios, el 30% está destinado a pago de la deuda y compromisos financieros de la federación, y el otro 30% está destinado a los gastos del gobierno federal. Sin embargo, de todos esos gastos, la mayoría está en gasto corriente, ¿no? Por eso el presidente de la República y los presidentes que han venido antes o que han pasado antes, siempre han dicho, bueno, es que tenemos mucha deuda o estamos creciendo en deuda y tenemos un gasto corriente muy amplio. ¿Gasto corriente qué es? Pues pago de nómina, pago de asalariados, pago de trabajadores, pago de gasolina, pago de todo esto. Sin embargo, pues no es tanto tampoco los gastos corrientes comparado con los gastos de inversión. Los gastos de inversión quiere decir en construcción de obras de infraestructura o inversión en proyectos productivos, empresariales o sociales que nos vayan a generar una rentabilidad social como resultado de nuestro trabajo de gobierno. Todo eso se mide y también se puede medir la rentabilidad de esas inversiones. Pero en muchos estados, por ejemplo,
la mayor parte del recurso está destinado a sueldos, salarios o gasto corriente, y cada vez engrosan más el gobierno. No sé cómo le hacen, de dónde sacan el dinero, pero hacen muchos acuerdos políticos para llegar al poder, y cuando llegan al poder, el dinero no les alcanza. ¿Por qué? Porque hicieron compromisos con todo el mundo para llegar al poder, y cuando quieren hacer sus acciones de gobierno, pues o toman dinero de otros gastos que no son para invertir en gasto corriente, toman dinero de las obras, toman dinero del ramo 33, del 28, y cuando no lo hacen o lo hacen bien, pues no cumplen con todos los compromisos o no establecen bien sus acuerdos, y al rato tienen bloqueados los palacios municipales, tienen a los sindicatos presionando, tienen a los miembros de otro partido, a los regidores. Entonces es toda una complicación por intereses políticos y económicos. Entonces, los que se dedican a la política y están en este deporte, pues me podrán entender, y los que no, pues así funciona. A veces se quieren cambiar las cosas y nos damos cuenta que funciona totalmente diferente a veces a lo que pensamos que es. Bueno, para realizar proyectos de asociaciones público-privadas se requiere la celebración de un contrato, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones, autorizaciones, explotación de los bienes públicos. Para entender esto de las asociaciones público-privadas, bueno, vamos a entender que antes toda la infraestructura correspondía a los gobiernos, la infraestructura requiere mucha inversión, grandes gastos, y el gobierno cada vez más se enfrenta a más presiones presupuestales. El gasto se incrementa cada año de los gobiernos. Los gobiernos o se endeudan o lo toman de su recurso, que ya vimos que no es suficiente. Podrán prometer las perlas y la luna, pero nada más tienen 30 años y los recursos disponibles son insuficientes, y o aumentan los impuestos o buscan alternativas de financiamiento, que son estos que les digo, fondos propios o fondos externos, o pues asociaciones público-privadas. Si alguien conoce otra forma de generar el dinero, o de sacar dinero para hacer las obras públicas, pues la puede exponer con todo gusto, pero yo en la particular, yo no conozco. Tampoco el dinero se da en los ríos o se da, no se hace con magia. El dinero se genera a través de trabajo, o se genera a través de pago de impuestos, o se genera a través vía financiamiento de la gente que trabaja y paga impuestos, vía a través de las empresas que pagan impuestos, o vía a través de la explotación de los recursos naturales de un país, de un estado, de un municipio, y vía vendiendo esos recursos naturales o explotando esos recursos naturales, se pueden obtener ingresos. De otra manera, no se genera ingresos por hablar o por echar mucho choro, no se genera ingreso así, se genera ingreso trabajando o explotando algún bien o servicio. Por eso los países que tienen mayor desarrollo, mayores ingresos y tienen mayor calidad de vida, es porque tienen desarrollados sus sectores económicos en los tres aspectos: primario, secundario y terciario. Agrícola, industrial y construcción, que es el secundario, y terciario, que es la prestación de servicios. Tienen desarrollado o tienen muy buenos niveles de salud, y tienen muy buenos niveles educativos. Con esos tres elementos podemos decir que un país es desarrollado. Por ejemplo, si ustedes se fijan en casos o ejemplos de otros países de América Latina, para no ir muy lejos, pues probablemente tienen más organizado, más desarrollado y más equilibrado las inversiones y los resultados en sector agrícola, industrial y servicios, que es el sector secundario, sector industrial y transformación, que es el sector secundario, y además el sector terciario, que esa es una variable del desarrollo económico. Pero además no solamente es generar dinero y desarrollarse económicamente, sino tiene que haber servicios
de salud adecuados y tiene que haber servicios educativos adecuados y así es como se compara el desarrollo de las naciones. Si nosotros nos vamos y vemos, por ejemplo, estados del norte con respecto a estados del sur, bueno, algunos estados tienen mayor desarrollo económico porque a lo mejor tienen más ingresos por parte de los sectores económicos. Si nos vamos al sur, vamos a ver que a lo mejor tienen más desarrollado, están más enfocados en un sector, a lo mejor el primario, y el secundario y el terciario están descuidados, solo en la parte económica. Si nos vamos a la parte de desarrollo humano, pues tendríamos que ver salud, tendríamos que ver educación. ¿Sí? Si vamos a ver educación, pues vamos a ver que mientras más nivel educativo haya, o sea, la gente que recibe educación si tiene estudios de secundaria o tiene de licenciatura o ya tiene de maestría, doctorado, pues ya aumenta la variable. Si tiene menos nivel educativo, la variable disminuye. Y si la combinan con pocos ingresos, poca educación y poca salud, pues nos vamos a encontrar con un estado o un municipio pues poco desarrollado. Yo no conozco otra forma en que la gente sea feliz, si lo quieren medir por felicidad. Yo no conozco. La gente si tiene salud, tiene educación y tiene ingresos, la gente está contenta y hay desarrollo. Y si no tiene, la gente está infeliz. O si puede tener buena educación, puede tener buenos sistemas de salud, pero si no tiene ingresos, pues también no va a ser feliz la gente, se va a ir. Se va a ir por muy nivel alto educativo que tenga y por muy nivel educativo de salud que tenga. Y si no hay ingresos económicos, pues va a buscar oportunidades o lugares donde tenga mejores ingresos económicos, ¿no? Y así sucede con varios países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Pero principalmente todas estas variables vienen determinadas gran parte por las políticas que adopta el gobierno, tanto en sus políticas fiscales como en las políticas económicas, como en las políticas de captación de impuestos y de inversiones, ¿no? Aquí, ¿en qué sector voy a darle mayor importancia o cuál es más prioritario para mí o si son todos? A lo mejor todos son importantes, pero si no le doy importancia a uno, lo descuido, pues ya no invierto en uno o en dos, o a lo mejor sí quiero en todos, pero no tengo el dinero o no estoy generando el dinero suficiente para invertir en ellos, y aparte tengo a la oposición que me está criticando todos los días, y luego llega una pandemia, y luego tengo a los regidores, y luego, o sea, mil cosas, mil variables que suceden en este proceso que hace realmente complicado el ejercicio gubernamental. Entonces, pues no es tan sencillo. Bueno, existen los proyectos de inversión productiva, los proyectos para la prestación de servicios, esquemas de concesiones. Nos vamos a encontrar con algunas ventajas de las APPs, pero también hay desventajas, también las hay. Algunas ventajas son implementación acelerada, reducción en los costos de la vida del proyecto, se mejoran incentivos para mejorar el desempeño en la prestación del servicio, mejora de la calidad, se generan ganancias adicionales, se mejora la gestión pública. Una APP se tiene que aprobar por el Congreso Local del Estado, donde se establece monto, destino de los recursos, fuente de pago. Algunos ejemplos de APPs exitosos: Servicio Integral de Residuos Sólidos, municipios de Coacalco, de Berriozábal, Nicolás Romero, Estado de México. Centro Administrativo de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Saneamiento integral de las aguas residuales y biosólidos del municipio de Saltillo. Y bueno, aquí ya vienen otras explicaciones de cómo se pueden bajar recursos vía ONGs o cómo se pueden hacer programas de hermanamientos y programas de vinculación internacional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pueden buscarlo en internet, Secretaría de Relaciones Exteriores, programas de hermanamiento, programas de vinculación internacional, y ahí les saldrá toda la información. Estos son algunos de los temas que tocamos en el diplomado en administración municipal, además de otros, hacienda pública, temas de planeación, planes de desarrollo, planes de
planes de desarrollo urbano. Todo esto lo tocamos en el diplomado en administración municipal. Yo quisiera que me escribieran sus preguntas en el chat para que yo se las conteste y con gusto las voy contestando en el chat. Escríbanla, preguntas que ustedes tengan y con todo gusto los apoyo con las respuestas. Ok, me interesa la información, interviene el Estado. Ok. Bueno, voy a contestar algunas preguntas. ¿Interviene el Estado a la hora de que el municipio solicita los convenios de reasignación de recursos? Regularmente, si es un convenio bilateral o un convenio especial, no interviene el Estado. No interviene el Estado. Hay recursos en la Secretaría de Hacienda, recursos especiales. Había antes y ahorita hay todavía, o sea, se sigue manejando esos fondos especiales para los municipios, que pueden ser fondos de reasignación de recursos o fondos extraordinarios, vía Secretaría de Hacienda, y no interviene el Estado. Eso sí les van a pedir que los municipios, los proyectos que presenten, sean proyectos municipales. ¿Qué tipo de proyectos municipales son? Por ejemplo, aquellos donde el municipio tenga la tutela, o sea, el que administre esos servicios municipales: agua, drenaje, electrificación, casas de cultura, museos, bibliotecas. Si tú quieres bajar a lo mejor un apoyo para la estación del ferrocarril, o quieres bajar a lo mejor un apoyo para una secundaria o para un bachillerato estatal, no lo vas a poder hacer. Quien tendría que hacerlo sería, en el caso del bachillerato o la secundaria, pues el nivel que les corresponda. Si es el bachillerato estatal, colegio de bachilleres, por ejemplo, regularmente lo administran los estados, quien tendrá que presentar el proyecto serán los estados, no los municipios. Si vas a presentar una solicitud de recursos para una escuela secundaria técnica, pues hay que ver quién es el encargado ahí, y ese es quien tendría que presentar el proyecto. Entonces, a veces, aunque ustedes lo crean, los municipios no saben qué tipo de obras pueden pedir y qué tipo de obras pueden construir. Si ustedes dicen, oye, yo quiero un hospital, y voy con el presidente o voy con Hacienda y le pido dinero para un hospital, pues jamás me lo van a dar. ¿Por qué? Porque los hospitales pertenecen ya sea a los sistemas estatales de salud o a los sistemas federales de salud, como el IMSS, el ISSSTE. Esos son federales, y los estatales son las secretarías de salud de los estados. No te van a dar jamás un hospital. A lo mejor te pueden dar recursos para una clínica y te van a decir, bueno, pues ahí tienes recurso en el 33, priorízalo dentro de tu obra y ahí constrúyela. No, pues es que ya se me acabó, tengo recursos insuficientes para hacerlo. Ok, entonces lo que tienes que hacer es justificar por qué necesitas una clínica, y si antes tienes 5, 10, 20 millones que estás queriendo invertir en un pavimento. ¿Qué es más importante? Te van a decir, ¿el pavimento o la clínica? No, pues la clínica. Ok, construye con ese dinero que vas a invertir en tu pavimento, la clínica. Entonces, en ese tipo de cuestionamientos se los van a hacer siempre las dependencias, porque no es construir por construir, sino se trata de justificar adecuadamente por qué van a usar los recursos así. Incluso el ramo 33 en el fondo 3 tiene sus reglas, el ramo 33, en su fondo 3, en su fondo 4, entonces hay que ajustarse a las reglas. Aunque quisiéramos resolver todos los problemas del municipio con el recurso que te llega, no te va a alcanzar. Te tienes que ajustar a lo que ya existe. Todo ya existe, no vas a inventar el hilo negro. Podrás inventar en tu campaña lo que tú quieras y todo, pero cuando llegues al ejercicio del gobierno y cuando quieras ya ver esta parte de resolver los problemas, pues cada fondo tiene sus propias reglas, cada ventanilla tiene sus propias formas de gestionar los recursos, cada nivel de gobierno tiene donde
dónde bajar los apoyos y las reglas. Dice, con estos gobiernos, por el nuevo partido, no se ve cómo pueda poner en práctica programas o apoyos económicos, menos las OSC, sus ideas son prácticas en la época actual. Sí, claro, por supuesto. Mira, los programas económicos, como son proyectos lucrativos, si tú tienes un buen proyecto de negocio, vas y pides un crédito en una caja, en una cooperativa, pones tu negocio y te pones a chambear. Listo. Las asociaciones civiles, los gobiernos no tienen la obligación de darles dinero a las asociaciones civiles. Los gobiernos les quitaron el dinero a las asociaciones civiles por los malos manejos. Se crearon muchas, no para resolver los problemas sociales, sino para desviar el recurso, y por eso quitaron el dinero. Más que nada por eso. Entonces, por supuesto que son prácticas. Nosotros tenemos un diplomado, nosotros tenemos cursos, talleres en asociaciones civiles, y ninguna de las formas de las más de 10, 20 que les enseñamos, ninguna es pedirle dinero al gobierno. Pónganse a trabajar, señores. El secreto del éxito es trabajo, ponerse a trabajar. Si van a estar nada más estirando la mano y que quieran que los gobiernos les resuelvan sus problemas, les van a estar haciendo así, dándoles a tole con el dedo, porque ni les resuelven, con una laminita, con una despensita están contentos, y eso no es desarrollo. Eso no es desarrollo, no es transformación. Desarrollo, ya se los dije, salud, educación e ingresos económicos. Con esos 3 elementos vamos a crecer. Si no, pues nada más vamos a estar jugando, engañando a la gente, engañándonos a nosotros mismos, y vamos a estar simulando, que les gusta mucho hacerlo a muchos políticos, a mucha gente, simulando, haciendo como que hacemos y no hacemos nada. El secreto está en trabajar, en capacitarse, en investigar, en meterse a los fondos, en cumplir los requisitos, en ser legales dentro del Estado de Derecho. Como antes decía, no, pues es que yo tengo mi local en la central de abasto, o somos una comunidad que no tiene apoyos, nunca nos han dado. Y te digo, a ver, aquí está este programa, ¿te quieres que te den? Aquí está, te lo pueden dar, pero tienes que darte de alta en el RFC, tienes que darte de alta como empresa o como cooperativa. No, pues es que no quiero, no, pues es que no te van a poder ayudar. Tienes que incluirte dentro del marco legal. Si no te incluyes dentro del marco legal, pues vas a estar aislado. A veces es mejor cumplir con los requisitos que no cumplirlos, es mejor tener todo en orden que no tenerlo. ¿Dónde podemos encontrar el presupuesto asignado a cada municipio? Bueno, el presupuesto lo pueden encontrar en el Diario Oficial del Estado. Diario Oficial del Estado. Que corresponda. Busquen ustedes el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas, de Oaxaca. Y ahí vienen los recursos asignados a las dependencias del Estado. Y luego sale una publicación especial en el mismo Diario Oficial que tiene que ver con los recursos del ramo 33 y ramos 28 que llegan a los municipios. ¿Ok? Gracias con los de Baja California. Cuando gustes, jamás que pase el COVID, vamos para Baja California. Trabajamos con las OSCs de todo el país. Trabajamos con OSCs, no solo con gobiernos. Sabemos el gran trabajo que hacen las organizaciones, por supuesto. De todo México, tenemos asociaciones que son nuestros clientes y que trabajamos con ellos de todo México y de toda Latinoamérica. Con asociaciones de Colombia, Perú, Venezuela. Por ahí tenemos un diplomado en procuración, les vamos a enviar la información para que la conozcan. No estoy criticando a las asociaciones. Yo soy plenamente creyente del trabajo de las asociaciones, pero no todas las asociaciones trabajan de forma adecuada y transparente. ¿Ok? No todas son iguales, exactamente. Nosotros formamos asociaciones que traten de hacer su trabajo adecuado, pero sí hay muchas que se formaron para otros fines, ¿sí? Entonces, vamos a seguir en comunicación. Les vamos a enviar el video para que lo tengan. No vamos a enviar presentaciones. No enviamos nada por correo electrónico. Vamos a enviar todo por su correo electrónico. El video les va a llegar directamente del automático
la invitación por si quieren alguien saber más del diplomado, el diplomado que tiene profesores de nivel nacional e internacional con temas de interés para los municipios. Les va a llegar la información, si quieren preguntar, y les vamos a enviar este video, les vamos a enviar otras dos videos. Saludos hasta Rosarito, Baja California. Y estas presentaciones, les vamos a enviar los videos ya grabados, que están en nuestro canal. Visítenos en nuestro canal de YouTube, Secani Latinoamérica, así búsquenos, o en Facebook, Secani Latinoamérica, síganos, ahí subimos todos estos videos, ahí subimos todas estas conferencias. Saludos hasta Veracruz. Y ahí se van a enterar ustedes de más temas que nos interesan a nosotros como ciudadanos o como gente que aspira a veces a ocupar puestos públicos. Todo esto, el programa de hermanamiento, podemos solicitar apoyo, camiones, autobuses, lanchas, protección civil, ayuntamientos. Hay varias formas que lo puedes solicitar como ayuntamiento. Bueno, el primer paso es que te conformes como que tengas una área, una oficina, un departamento en el ayuntamiento o en los estados también, los gobiernos estatales también se lo pueden hacer. Van ustedes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, busquen en internet, toda esta información es pública, Dirección General de Vinculación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí ustedes entran a la Dirección de Vinculación Política, se vinculan como representantes del municipio cuando lleguen al espacio de poder. Si no son representantes del municipio, ahí mismo en la dirección hay un área específica para atender a las organizaciones de la sociedad civil, y ahí pueden darles la información amplia, completa, detallada de cómo funciona el programa de hermanamiento. Esa es una forma, pero tú como asociación civil, tú puedes hacer relaciones internacionales, puedes hacer vinculación internacional, puedes hacer activismo, puedes participar en foros internacionales. Entonces, el gobierno cumple su función, el gobierno es como un árbitro, ¿no? El detalle del gobierno, de los gobiernos municipales, es que son temporales, 3 años nada más. Y cuando te vas, pues te vas, adiós. Y si cumpliste, bien, y si no, pues también, ¿no? El tiempo, la historia te juzga, la misma ciudadanía. Entonces, hay que trabajar bien, hay que entender muy bien como para qué se quiere llegar al gobierno. Para hacerse ricos, dice el expresidente de Uruguay, pongan una empresa, pongan 2, pongan 3. El gobierno es para quien tiene vocación de servir, vocación pública, ¿sí? Y la gente pone las manos en ustedes, pone las manos en los gobernantes. Entonces, aquí la cuestión es que puedan ofrecer soluciones viables, adecuadas, y que puedan hacer alianzas con los diferentes actores que existen en la sociedad. Bueno, algunas preguntas, me dicen dónde pueden checar los videos, en YouTube, en el canal de Secani Latinoamérica, sí, Secani Latinoamérica, entren en YouTube, ahí síganos, suscríbanse para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video, una conferencia nueva. No sé cómo llegaron aquí a la conferencia, algunos por WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp, de asociaciones, de municipios, de funcionarios, de organizaciones. Tenemos, les llegan correos seguramente, se dieron de alta a lo mejor en la página, o vieron una publicidad en internet, les enviamos algún manual gratis, diferentes formas. Si les interesan realmente esos temas, síganlos, o sea, si no tienen que leer todos los correos, ver todos los videos, síganlos porque siempre hay información interesante, nueva que se está generando y que les hacemos llegar. Dice Israel, ¿puede detonar el desarrollo del municipio por medio de proyectos productivos y cómo sugiere llevar el proceso para que impacte de forma efectiva? Lo más importante según mi opinión, es la educación. Es la educación. Y no la educación nada más formal, sino la educación de la gente, la educación en salud, la educación formal de las escuelas, la educación en valores, la educación en desarrollo de negocios, la educación en temas de convivencia, de paz. O sea, todos estos aspectos educativos de educación hacia la población nos van a ayudar
para que salgamos adelante. Sin embargo, esa es la principal deficiencia, que los mexicanos en general, pues carecemos de una educación de calidad. Y si a esto le agregamos problemas de inseguridad, problemas donde el gobierno ha sido rebasado por otros poderes, medios de comunicación, poderes fácticos, poderes no formales, o sea, no reconocidos legalmente, pues los niños aspiran, los jóvenes aspiran a eso, a hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces las generaciones de personas aspiran siempre a hacer algo y ya las generaciones nuevas o los más jóvenes aspiran a otras cosas, ¿no? Pero es parte de la cultura, es parte de la globalización, es parte del sistema económico mundial, es parte del sistema, o sea, son muchos elementos, pero principalmente la educación. Si tú quieres llevar desarrollo económico a los municipios, lo que yo te sugiero, en lugar de llevárselo a todos, llévaselos a 10, 20, 30, empieza con pocos y edúcalos y enséñales y empiecen a comercializar, empiecen a salir a vender sus productos, empiecen a generar ingresos. Cuando 10, 20, 30 ya hayan pruebas reales de esto, entonces ya más gente va a querer. Se va a hacer una bola de nieve y más gente va a querer. Y estas iniciativas son las que hacen candidatos ganadores, son las que hacen gobiernos exitosos. Pero a veces sucede que ese ganador es quien aglutina las fuerzas de todas las demandas insatisfechas de la población, sea a nivel municipal, estatal o federal. Y ese ganador pues llega al gobierno prometiendo cosas y resulta que pues no conocía cómo funciona el gobierno municipal, sus recursos, sus leyes, sus limitaciones, sus capacidades, o estatal o federal, y no cumple con las expectativas y la gente otra vez queda decepcionada. Y al rato viene otro a ofrecer otras cosas y vuelve a pasar lo mismo. Y la gente otra vez se vuelve a decepcionar. Y así. Entonces, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Les vamos a enviar el día de mañana a sus correos estos videos. Entren al canal de YouTube, suscríbanse y por ahí nos vamos a estar viendo. Les va a llegar un correíto por ahí al finalizar la sesión. Quienes se inscribieron y dejaron sus datos de correo electrónico, les llega automáticamente y ahí vamos a poder conocer más. Esta es una opinión personal con base en mi experiencia, con base a los estudios, con base a los casos que hemos tenido, el trabajo con los municipios, con las organizaciones, con toda la gente que trabajamos. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Si no se lleva a la práctica, pues no funciona. ¿Sale? Bueno, yo me despido y estamos en comunicación. Cuídense.